Bien. Como bien dice Eduardo, buenos días. Como bien dice Eduardo, este autor a mí me interesa mucho. Yo también como Eduardo era izquierdista de joven. Y bueno, mi obra al principio se dedicaba al tema de la administración pública y a la gestión pública y a temas de estudio de administración, ver cómo el Estado podía ser más eficiente, más eficaz. Me dedicaba a este tipo de temas. Alguien me habló, leí un libro sobre privatizaciones, un tema que me interesaba, que había un señor en América, recuerdo yo hace muchos años, que se llamaba Murray Rothbard, que defendía una especie de anarquía total. Y para mí aquello me sorprendía mucho y no le hice mucho más caso, pero fue la primera vez que lo había citado en un libro sobre privatizaciones. En el caso extremo es un Murray Rothbard que en sus libros defiende esto. De allí a unos años apareció el primer libro de Murray Rothbard traducido al español, que era La ética de la libertad, si no recuerdo mal. Y también, no sé por qué casualidad, cayó en mis manos y lo leí. Pasó, me acuerdo, el verano, debió ser del año 96, leyendo ese libro, y un libro que a mí me sorprendió mucho. Después, más o menos, se dio mi conversión al liberalismo. Empecé a estudiar en la escuela austriaca, empecé de cero, digamos que abandoné todo mi background anterior y tuve que empezar como un niño pequeño a estudiar todas estas cosas porque no tenía ningún tipo de formación. Yo estudié economía y me doctoré en economía, pero no tenía ningún tipo de formación en estas cosas. Lo que enseñaba todo lo contrario, nadie hablaba de estas cosas. Y empecé a estudiar en la escuela austriaca y el primer ensayo que yo hice dentro de esta tradición, fue unos años después, fue un ensayo sobre el pensamiento político de Rothbard, que es un autor que a mí me interesó, desde lo que me fascinó. En España había algunas traducciones de Mises, en la Fundación Ignacio Villalonga de Valencia, de la Acción Humana. Unión Editorial aún había editado buena parte de sus libros, no sabía ni que existía Unión Editorial. Había algunos libros de Hayek, sobre todo El Camino de Servidumbre y alguno más por ahí suelto, en ediciones muchas veces argentinas o así, que eran de muy difícil acceso, que no solo se conseguían en bibliotecas universitarias y buscando bien, porque estaban normalmente escondidos bajo llave o escondidos en sitios extraños, no era fácil conseguir. Y empecé a estudiar a Murray Rothbard. Y es una persona que me fascina y me sigue fascinando. Cada vez que lo leo y lo releo, me fascina. Es un autor... Yo a veces, leo, como dice Eduardo, tengo, no sé si un vicio o una virtud, leo mucho, a lo mejor leo demasiado, pero leo más de un libro al día. Entonces, quiero decir, todos los días, es una costumbre que tengo desde hace años. Uno mínimo, dos o tres cuando puedo, cuando tengo el día libre. Pero no es jactancia, pero a veces yo por tanto leo mucho, o leo demasiado, pero hay semanas que leo a lo mejor 10, 12 libros y no aprendo nada. Pero en cada una de las páginas de este libro aprendo como por 10 libros de las otras. Ustedes lo podrán comprobar si lo leen. Es que es fascinante. Cada página te da un argumento nuevo. Cada página te desmonta la anterior. Es un libro fascinante. Este y todos, en general todos los de él, pero este especialmente. Este libro no fue concebido originalmente como libro independiente. Esta es la tercera parte de su Main Economy and State, que se llama El hombre, la economía y el Estado, de la cual hay traducción parcial en Argentina y ahora hay un volumen traducido también al español en Unión Editorial. Pero es decir que es la tercera parte. Rothbard lo concibe como la tercera parte de su magna obra. Magna obra escrita en una edad muy joven, que él escribió este libro con 37 años. No lo escribió, no es una obra de madurez, es una obra de juventud. A él le encargaron un pequeño libro, un memorándum sobre los principios de la ciencia económica, empezó a escribir, y le quedó un libro de cerca de 1.100 páginas o cerca de 1.000 páginas, depende de la edición. Y este libro es la tercera parte, que puede ser leída como un libro independiente, porque fue editada como un libro independiente, porque si se editaba todo junto quedaba muy gordo. Pero debe ser leído también en el contexto del resto de su obra, no es independiente del resto de su obra. Pero justifica su edición separada, porque es el libro más completo que conozco yo sobre políticas públicas. Después hablaré un poco de él. Rothbard es un autor muy interesante, no sé si lo conocen, ya murió, nació en 1926, creo que en Nueva York. Siempre fue un heterodoxo, él presume de haber sido toda la vida anarquista o liberal clásico. De joven aún no había asumido la anarquía, después relativamente a los 20 y tantos años asume ya el anarcocapitalismo. Él es el fundador del anarcocapitalismo moderno. O sea, la idea de que el Estado no hace falta y que la forma de organizar una sociedad anarquista no puede ser como lo plantean los anarquistas de izquierda o como plantean los anarquistas ecologistas que vinieron después, sino que
A diferencia de los anarquistas, él dice que la única forma posible de organizar una sociedad anarquista es a través del capitalismo del libre mercado, frente a los anarquistas colectivistas que proponen una suerte de anarquismo, pero compuesto por comunas o por instituciones comunistas. Y él critica eso. Eso sí, Rothbard, en su teoría del Estado, lo que hace es asumir completamente la teoría del Estado anarquista. Después también hablaré de eso. Entonces digo, él es anarcocapitalista, empieza a estudiar en la Universidad creo que fue de Columbia, él es doctor por la Universidad de Columbia, tuvo problemas incluso con su tesis, tuvo discusiones con su mentor por el tema de la tesis. Hizo una tesis sobre el gran pánico de 1819, si no recuerdo mal. Y empieza a trabajar. A ver, los austriacos en general, los austriacos primitivos, los austriacos sobre todo del siglo XX, no los clásicos, Menger o von Baber llevaron unas vidas relativamente cómodas. Menger como profesor de la Universidad de Viena, von Baber también como profesor de la Universidad de Viena y a su vez ministro de Hacienda de Austria. En cambio ya los austriacos del siglo XX, como Mises, como mismo Rothbard, como Hayek, no llevaron vidas especialmente buenas en el ámbito académico. Rothbard siempre dio clase en una escuela de comercio. Nunca dio clase en una gran universidad, ni tenía una gran cátedra, ni tenía nada así. Mises nunca llegó a tener un puesto permanente en la universidad. Mises vivió, incluso de muy mayor, de becas y de bolsas que le daban la Volcker Foundation, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es decir, la vida del austriaco, a diferencia del siglo XIX, en que nuestros paradigmas eran el mainstream, lo que se llamaba economía, en el siglo XIX era la economía austriaca. Desde Say hasta von Baber, la economía de corte liberal o de inspiración subjetivista y de inspiración individualista era el mainstream. La economía que estudiaba en las universidades europeas era mainstream. Yo recuerdo ver en la Universidad de Santiago el libro de texto que estudiaban los estudiantes en 1840, 1850, porque hicieron una exposición un día, y el libro de texto del manual que estudiaban los estudiantes de mi universidad, todos los estudiantes, eran los principios de Say. Y ahora todos estudian en Samuelson. Es decir, hubo una involución clara en la economía en este siglo. Pues si en el siglo pasado vivían bien los economistas, o sea, eran mainstream, eran profesores, digamos, de orden, de respeto, eran invitados a todas las cosas, el siglo XX vio una marginalización absoluta, hasta finales de siglo, de la economía austriaca, de tal forma que el economista austriaco, antes mainstream, ahora pasa a ser una especie de ser apestado, una especie de ser molesto, al que hay que negarle el pan y la sal, al que incluso pues negarle la posibilidad de enseñar. Hayek, por ejemplo, nunca le dejaron enseñar en la Facultad de Economía de Chicago, lo mandaron al Departamento de Filosofía Moral y Política, cuando su obra toda, hasta ese momento, había sido principalmente una obra de teoría económica, que después le valió el premio Nobel.